Todo esto que ves aquí en par de horas será quemado. Y te estarás preguntando por qué. Por tradición. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde se lleva a cabo una práctica de raíces prehispánicas. Sí, años atrás nuestras raíces prehispánicas realizaban rituales de purificación con fuego. En las culturas indígenas de los Andes, el fuego era considerado un elemento purificador. Era común realizar rituales donde se quemaban objetos, plantas o figuras simbólicas para limpiar las malas energías y pedir protección a los dioses para renovar ciclos de vida. Esta idea de destruir lo viejo para abrir paso a lo nuevo resuena con el simbolismo de los monigotes de Año Viejo. Claramente adquirir uno de estos monigotes tiene un costo que puede variar desde los $5 hasta los 200. Y por ahí dicen, hay incluso hasta muchos más caros, que pueden llegar a costar desde los 500 hasta los $1000 y más. Porque sí, esto también es un negocio que ayuda a la economía de Ecuador. ¿Y acaso la mano de obra del artista no merece ser recompensado? Bueno, vamos a jugar un juego, ¿listo? Válgame la redundancia. Lo que vamos a hacer es adivinar el monigote. ¿En qué consiste? Pues simplemente ustedes van a escribir en los comentarios cuál es el nombre de cada monigote. Fácil y sencillo. Y también contamos los que pusimos al inicio y obviamente los que van saliendo por detrás de cada toma. Pero sé que te estás preguntando cómo se hacen y qué tienen por dentro. Los monigotes están hechos principalmente de madera, papel periódico, cartón y pintura. Y algunos usan técnicas más avanzadas, como lo es con la fibra de vidrio, para generar mayor detalle y durabilidad. A pesar de ser efímeros, muchos de ellos en realidad son una obra de arte. O si no, miremos esta belleza. Y lo que tienen por dentro es hueco, como el corazón de tu ex, más o menos es así la vaina, ¿vale? Pero esto lo suelen llenar de pólvora y lo acompañan obviamente con música, con fuegos artificiales. Incluso algunas personas saltan sobre ellos. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Es segura esta tradición tanto para el medio ambiente y para las personas? Porque sí, como todo en la vida, tiene lo bueno y tiene lo malo. En los últimos años se ha debatido el impacto ambiental de la quema de monigotes, ya que algunos usan materiales tóxicos como plástico. Esto ha llevado a campañas para promover el uso de materiales ecológicos. Y como los Pokémones, nunca antes, mejor dicho, han evolucionado para prevalecer esa tradición tan ecuatoriana como el encebollado. Puedes llegar a ver cualquier tipo de superhéroes, incluso hasta personajes políticos, que actualmente hay un meme bastante grande con el presidente actual de este país que le van a echar candela. E incluso, miren lo que va a pasar el carro de allá. Aquí, ¿sí lo vieron? Ahí va. Algo que me pareció súper curioso es que crean como unos ciertos estudios o setup donde hacen monigotes muy bien elaborados y te cobran $1 por una foto. Mi gran pregunta es, ¿será que estos luego los venden y los queman o simplemente ese será el modelo de negocio de ellos? Y no nos olvidemos del origen de los monigotes, que antes eran de paja, con las prendas del abuelo, del tío y una cabeza X de cualquier persona, obviamente de cartón. Y como el 2024, este video se acabó, así que no olvides suscribirte, dar like y compartir y todas esas vainas. Y nos vemos luego. Todo bien.